días, ¿cómo te va? Hola Juan, muy bien, muchas gracias. Saludos a todos en sus casas. Y muy emocionados porque nos vas a hablar de la Constitución. Vamos a hacer un recorrido por ella a través de las imágenes y yo quiero invitar a mis compañeros a que nos acompañen porque yo sé que se mueren de ganas de ver las fotografías del archivo Casasola. Hola, María. Muy Buenos bien. días, Hola, ¿cómo hola, estás? Buenos días. Hola. Los chicos están en su casa. Ahora sí, adelante. ¿Cómo ven las imágenes de la Constitución? Somos afortunados por tener una Constitución de vanguardia, pero además tener material gráfico que nos ayude a entender mucho más este proceso. Así es. Claro, bien. En esta ocasión les trajimos de la colección Gustavo Casasola imágenes del constituyente de 1917. Ahora mismo nos suena muy usado el término porque familiar, ¿no? Porque estamos justamente con el constituyente de la Ciudad de México. Así es. Pero bueno, hace ya casi 100 años, porque el 5 de, bueno, ya estaban en sesiones, hace 100 años estaban en Querétaro reunidos con motivo de la convocatoria que hace Venustiano Carranza a través del decreto publicado del Plan de Guadalupe, en el que invita a realizarse elecciones para que se designen lo que conocen diputados constituyentes, Sí, así es. para que integren este nuevo Congreso y se haga esta reforma a la Constitución. Mucha gente dice, es que porque una Constitución nueva si es la reforma de la del 857. Sí, claro. Bueno, es muy sencillo. La Constitución de 1857, en el artículo 127, si no me equivoco, decía que para ser reformada tendría que establecerse un órgano revisor integrado por poderes constituidos. Pero vámonos a un problemita. En México, 1916, poderes constituidos tal cual que funcionaran y que estuvieran vigentes, pues es que no había, porque mira, estamos viendo aquí una fotografía en pantalla. Fantástico. Es el inicio donde está Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo, dando las palabras de inicio del Congreso Constituyente. Lo que vemos atrás, la lona que vemos atrás, tiene grabados los nombres de los constituyentes de 1857. Entonces, retomando toda esta historia, como México vivía una situación en la que el Plan de Guadalupe justamente desconoce el gobierno de Victoriano Huerta, o sea, desconoce el Ejecutivo y desconoce el Congreso que le autorizó y desconoce también los gobiernos locales que se sumaran a esa causa, no había realmente un poder constituido. Recordemos que México en este momento vivía una separación, porque mitad del país estaba con los convencionistas, que era el bando revolucionario, mitad del país estaba con los constitucionalistas. Es hasta diciembre de 1914 cuando Carranza adiciona al Plan de Guadalupe, bueno, es un decreto de adiciones, y estas adiciones incluían el espíritu revolucionario, los ideales. O sea, todo lo que se venía peleando desde 1910. Todo lo que venía peleando desde 1909, 13. desde los antireeleccionistas, Partido Liberal, el Plan de Ayala. Recordemos una cosa, el Plan de Guadalupe era el único que era táctico, era una técnico, era vamos a quitar el gobierno del usurpador, vamos a hacer un proceso, vamos a armar el ejército constitucionalista, vamos a hacer todo este rollo. Y justamente no metieron ideales para que no se desviaran las causas. Ok, más como instrucciones. Más como instrucciones tácticas de vamos a recuperar el país, ¿no? El rumbo. Un plan, como su un nombre lo plan, dice. exacto. Muy bien. Entonces, bueno, viene este rollo de la Convención de Aguascalientes y en ese momento estamos ya viendo que pues Carranza necesita ya incorporar estos ideales para que entonces ya tenga una fuerza más grande la estrategia constitucionalista. Claro. Y bueno, es todo este espíritu el que nos lleva a el Congreso Constitucionalista de 1917 en el Teatro Iturbide. La imagen que veíamos hace ratito en pantalla eran unos diputados constituyentes en un momento de descanso, míralos, ahí están. Justamente en Querétaro, están en el Cerro de las Campanas, fueron a ver el mausoleo de Maximiliano, el lugar donde fue fusilado. Entonces, vaya, hay bastantes momentos en los que estamos, mira, por ejemplo, esta es una reunión que hacen los constituyentes a los reporteros. Ahí mi bisabuelo no aparece en la foto porque él la está tomando. La está tomando. Quiero pensar eso. Si hubiera un espejo al fondo, tal vez. Tal vez sí, pero entonces, mira, por ejemplo, ahí tenemos el presidente del Congreso, es Luis Manuel Rojas, y está dirigiendo unas palabras. A la parte de atrás adornaban y ambientaban el lugar. Es una imagen de la catedral muy bonita. Entonces, vaya, son momentos de cómo nos podemos imaginar, cómo podemos ver ahora cómo la televisión nos da acceso al constituyente actual de la Ciudad de México. Sí. Este es el único registro que tenemos de 1916 en ese momento, ¿no? Toman protesta. Esa es la protesta en el 17, o sea, imagínate qué momento tan importante, son los constituyentes tomando la protesta de nuestra Constitución. ¿Eso ya en el Teatro de la República en Querétaro? ¿O no? Sí, en ese momento se llamaba Teatro de Iturbide, pero sí. Sí. Entonces, vaya, ese es el momento justo
Y este es el momento en el que se firma la Constitución por Luis Manuel Rojas, el presidente del Congreso Constituyente. Y vaya, compartir todo esto, y es una cosa muy importante hacer mención de algo. La Constitución de 1917 es la primera en el mundo en incorporar derechos sociales y derechos de los trabajadores. Sí. Entonces, de hecho, un espíritu que tenía, está tomando protesta el presidente del Congreso, un espíritu que tenía esta Constitución era decir, si Francia después de su revolución incorporó los derechos del hombre, Sí. México después de su revolución va a incorporar los derechos de los trabajadores. Al final del día la revolución fue una lucha social. Entonces querían derechos justos, querían derechos, descanso dominical, se estableció lo del trabajo de las 8 horas nada más, y también en la educación hubo muchísimas aportaciones. Entonces, darnos cuenta que todo lo que tenemos ahora consagrado en la Constitución es El resultado del trabajo de estos exactamente. hombres. Y ahí tenemos una foto, mira, es una aportación personal. Ese tachecito que está ahí es un tío bisabuelo que se llamaba Ismael Casasola. Carranza está al lado derecho de la fotografía con la Cerca de la sombrerita en la mano, ventana, ¿verdad? cerca de la ventana, Sí. y atrásito por ahí hasta el fondo va mi abuelo. Entonces esto es como para decir, mira, pues los Casasola también se fueron a Querétaro a cubrir el Constituyente y ahí estuvieron, ¿no? Entonces con los hijos trabajando y cargando el tripié. Y documentado Bien, este lado bien. histórico. que Qué más cantidad de adelante tesoros pues, en guardas, México. María. Una imagen dice más que 1000 palabras. Sí, sin como duda. dicen por ahí. Exacto, Qué foto de exacto. veras. Guau, qué Entonces, foto, ¿eh? Pues bueno, ya, saber por qué vamos a tener un sabático este 5 de febrero, ¿no? Muy Que bien. además incluye también la Constitución de la Ciudad de México a 100 años, el día de mañana, Claro, se entrega. claro. Así Es es. una coyuntura por ahí, qué bonito. Muy bonito, sin duda alguna. Pues Sin duda alguna, María, muchísimas gracias. Definitivamente siempre nos traes tesoros visuales que nos permiten entender muchísimo más la historia ahora actualmente, ¿no les parece? Claro está. Gracias por acompañarnos gracias, siempre. Gaby, gracias a todos, gracias, Juan. Así es, nosotros ahora hacemos una pausa, pero ustedes no se despeguen, tenemos mucho más hoy en tus ciudades. Arranca la semana. Juan Ramón, ¿qué sigue al regreso? Pues tenemos mucho más, por supuesto. Todos conocemos la costumbre de levantar al niño Dios del nacimiento para vestirlo con las mejores ropas y accesorios durante este 2 de febrero. Pues en eso anda Armando Ramírez siguiendo los artesanos que restauran y acicalan al niño Dios. No se lo pierdan. Y en la música, la excitante propuesta del hispano Hugo Eco. Regresamos.